Deus deseja dar vida eterna para o homem que Ele criou, à sua imagem e semelhança. E a vida eterna está na palavra. E a palavra é próprio Cristo. Por isso ele enviou Cristo, o seu Filho, para a terra, para poder, como palavra, e ao falar a palavra, que as pessoas possam receber pela fé e, recebendo a palavra do enviado de Deus, terá a vida eterna. Vai pregar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada, até que venha o fim. Nós vamos trazer o reino de Cristo de volta e Ele reinará para todo sempre. Edificar a casa do Senhor, enquanto nós pregamos o Evangelho do Reino nas ruas, enquanto nós servimos ao Senhor na igreja, Deus está tecendo um tecido maravilhoso de amor e dessa forma estaremos edificando a igreja para o lugar de habitação de Deus no Espírito. Amados hermanos, gracias al Señor por su ministerio, cuya palabra y encargo, sobre todo central, ha sido la palabra, vida y edificación. Lo invitamos en esta hora a seguir en comunión con Dios, unidos al Señor, buscando que cada día el Señor traiga más revelación a nuestras vidas sobre su palabra y sobre todo que como iglesias nosotros sigamos la dirección que el Espíritu quiere darnos, para que la palabra produzca la vida y la vida produzca la edificación. Por eso, en esta segunda semana que el Señor nos ha traído y que hemos visto, el punto central, el encargo central para que este ministerio siga llevándose a cabo, siga la dirección dada por Dios, es hacer la voluntad de Dios y realizar su obra.
Dios tiene una voluntad y Él quiere que esa voluntad sea hecha y que ¿cómo nos unimos a la voluntad de Dios? Haciendo su obra. Entonces, hacer su obra es unirse a la voluntad de Dios. Y hay un punto importante que el Señor nos trae durante toda esta semana con la introducción. Es que Dios es un Dios de paz, hermanos. Dios no es un Dios de confusión. Allí donde usted esté, dígale al Señor, Señor, tú eres un Dios de paz. Tú no eres un Dios de confusión. Tú eres un Dios de paz para mi vida, para mi familia, para la iglesia. No eres un Dios de confusión. ¿Por qué el Espíritu nos trae este punto central y esta palabra en 1 Corintios 14:33? Porque en Juan, que es el libro, el Evangelio que el Señor nos ha estado abriendo y revelando con su palabra profética, en Juan 4, del 27 al 45, en la experiencia con la mujer samaritana, pero al principio, en Juan, en los primeros versículos, dice que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús se retiró de Judea y regresó a Galilea, porque a los ojos de los fariseos parecía haber una competencia entre Jesús y Juan el Bautista sobre quién bautizaba más. Esto es importante, el Señor nos lo abre, porque en la obra de Dios hay una sola dirección. Recordemos que Juan fue un precursor. Juan estaba abriendo un camino en un momento muy difícil de una época religiosa, y Juan fue un canal escogido por Dios para introducir, para abrir un camino para que el Mesías estuviese en medio de nosotros. Hermanos, esto es una bendición muy grande, cómo Juan fue llamado por Dios para abrir este camino. Y esto es lo que nos muestra la palabra. Hubo un cambio allí a través del ministerio de Juan. Solo que en ese cambio había comenzado una nueva era, había comenzado un nuevo ministerio, había comenzado el ministerio del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Y Juan fue testigo, Juan dio testimonio, Juan incluso escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se complace solo en el Hijo, y Juan vio eso. Solo que se estaba presentando una situación entre los discípulos de Juan, porque él tenía discípulos. Y ahí vino el problema. No comprendieron que había una sola dirección y comenzó a haber una discusión. Hasta los mismos fariseos se dieron cuenta y esto produjo una competencia. Pero en la obra de Dios no hay competencia. La competencia que trae confusión, trae varias direcciones, pero la obra de Dios tiene una sola. Entonces esto es importante tenerlo claro en nuestra vida. Hermanos, nosotros necesitamos dirección en nuestra vida. Dios nos está dando dirección porque la iglesia está siendo edificada. Entonces, aunque Juan presenció la confirmación cuando el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre Jesús, el ministerio de Juan el Bautista debería haber concluido. Pero Juan no salió de escena. Y esto produjo unas consecuencias. De hecho, esto también muestra un punto muy importante, que la naturaleza humana no es digna de confianza. Hermanos, nuestra naturaleza humana, natural, carnal, no es digna de confianza. Nosotros hemos recibido este encargo y esta luz hace muchos años en este ministerio. Nuestra naturaleza no es digna de confianza. Juan necesitaba salir de escena, sin embargo, él no lo hizo. Y luego
también esto trajo una situación. Las personas siempre, eso era otro punto también, los judíos siempre se acostumbraron a ver señales. En el Antiguo Testamento Dios hizo muchas señales y ellos seguían esperando esas señales. Pero ya no era solo por las señales, lo primero era creer en la palabra. Y la palabra viva, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba en medio de ellos. Ellos solo tenían que creer, pero no tuvieron esa revelación porque su corazón estaba endurecido, porque ellos querían ver otras cosas. Sin embargo, el Señor siguió adelante y hoy en día esto también nos trae en la práctica algo importante para nosotros, que es la sencillez de corazón. Nosotros, aún los antiguos que tenemos años en la vida de la iglesia, nosotros necesitamos que Dios nos revista de su humildad, de su sencillez, y nosotros también necesitamos salir de escena. Nosotros no hacemos nada tratando de buscar ni fama, ni vanagloria, ni nada de eso. El Espíritu es el que quiere ser glorificado. Pero es importante entonces, amados hermanos, que nosotros seamos honestos delante de Dios y le permitamos al Señor que limpie nuestro corazón. Porque eso está en nuestro interior, en nuestra naturaleza. Por eso, ahora lo que el Señor está haciendo a través de los adolescentes, de los jóvenes, con esa sencillez de corazón, ellos no están buscando primero las señales, ellos están primero creyendo en la palabra. Y esa es la salvación para nosotros. Hermano, las señales, qué punto tan importante, qué punto tan fundamental. Las señales vienen luego. Primero es la fe, primero es la palabra. Las señales son el resultado. Y esto no es fácil para nosotros, pero nosotros creemos en la palabra. Creemos en el Espíritu. Sabemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que hemos nacido del Espíritu, pero ahora necesitamos también andar por el Espíritu, vivir por el Espíritu. Cuando vivimos y andamos por el Espíritu, creemos a la palabra. Y ahí el hombre natural no se manifiesta. Entonces, nuestro gran encargo en las cosas que nosotros vivimos en el día a día, hermanos, busquemos, pidámosle revelación al Señor para andar y vivir en el Espíritu, porque nosotros muchas veces queremos actuar en nuestras propias fuerzas, resolviendo situaciones del diario vivir, y claro que necesitamos resolver nuestras cosas, pero no confiar en nosotros mismos, necesitamos confiar en el Señor. Entonces, amados hermanos, pidámosle al Señor que limpie nuestro corazón cada día, que purifique nuestro corazón cada día. ¿Y cómo logramos esto? Sumergiéndonos en la palabra. Hermano, sumérjase en la palabra, sumerjámonos en la palabra, sigamos también recibiendo las conferencias, recibiendo el encargo a través del PAC, a través de Casa de Colportores. Seamos uno con estas herramientas. ¿Qué se hace en el PAC? ¿Qué se hace en Casa de Colportores? Se sumerge en la palabra, nos sumergimos en la palabra, hacemos inmersión en la palabra. Y esto es lo que trae que nosotros tengamos más visión y seamos limpios cada día. Entonces, amados hermanos, sigamos permitiéndole al Señor que limpie nuestro corazón. No busquemos nada por nosotros mismos y sigamos adelante, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios. Amén. Hermano, siguiendo con el encargo que nuestro hermano Juan Pablo estaba hablando acerca de la importancia que tiene la palabra. Hermano, en el día martes el Señor nos habla de precisamente de esto, la importancia de la palabra y de nuestra actitud para con ella. La importancia de la palabra y de nuestra actitud para con ella. Entonces, hermanos, nosotros aquí en esto podemos observar o podemos ver de que el Señor Jesús es el profeta enviado por el Padre, o sea, enviado por Dios. Él no tiene ningún inconveniente. Hermano, él fue aquel que primeramente recibió la palabra de parte de Dios y está obedeciendo y está haciendo todo lo que hace el Padre.
Él no hace nada por sí solo. Nosotros podemos ver esto a través de la preocupación o del encargo que también tenía el apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan escribe su evangelio y escribe las epístolas, hermanos, lo primero que él muestra es eso. En Juan 1:1 dice de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto fue en el principio con Dios. Pero en la carta de primera de Juan, nosotros vemos de que miren lo que dice exactamente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han visto nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon con nuestras manos, que tocante al verbo de vida. Entonces, hermanos, nosotros vemos de que el Señor Jesús tenía esto, él mismo es la palabra, él mismo es Dios, ¿cierto? Entonces él no habla nada distinto. Entonces el apóstol Pablo nos muestra claramente que la palabra no apareció. O sea ¿qué nos quiere mostrar él con esto? Hermanos, que la palabra no apareció en el tiempo, sino que esta ya existía en la eternidad y que Dios mismo como el Hijo también es la palabra. Amén, hermanos. Entonces aquí por lo menos nosotros vemos este punto y que queremos que quede claro. Bueno, nosotros necesitamos tener claro la importancia que tiene la palabra, que por lo menos nosotros podemos profundizar en esta revelación, hermanos, porque cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz, ¿cierto? Cuando Él dijo, Él mandó, todo existió, hermanos, parece algo sencillo, parece algo fácil, pero entonces, hermanos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hermanos, yo lo que tengo que hacer es escuchar la palabra, pero también tengo que creer en la palabra, ¿cierto? Darle la importancia que tiene la palabra. Ahora, vamos a otra parte, vamos a la importancia que tiene mi actitud para con respecto a la palabra. Hermano, yo necesito tener una actitud adecuada con respecto a la palabra. Entonces aquí aparece también lo que se llama la contrapartida del hombre. Llamémoslo así, la contrapartida, hermanos, según lo que el Señor nos mostraba en este día, viene siendo mi cooperación, ¿cierto? Viene siendo mi correspondencia, viene siendo la manera como yo le ayudo al Señor, la manera como usted y yo estamos ayudándole al Señor en su obra. Hermanos, ¿dónde nosotros podemos ver esto? Hermanos, nosotros podemos ver esto en un pasaje que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Recordemos cuando el Señor convirtió el agua en vino. Antes de que el agua se convirtiera en vino, nosotros vemos el ejemplo de la madre de Jesús, ¿cierto? En el versículo 5 específicamente, cuando ella le pregunta o le dice al Señor, Señor, no tenemos vino. Entonces el Señor enseguida le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Por un lado, nosotros allí vemos de que Dios no obedece al hombre. Dios no hace la obra basado en el hombre, en su capacidad, en su fuerza, en sus ganas, en su sudor. Esto ya tiene que estar claro en cada uno de nosotros. Hermanos, lo que nosotros podemos ver aquí es de que el Señor hace su obra con respecto a la orden del Padre, con respecto a todo lo que le dice el Padre, Él obedece, Él hace la obra. Entonces, hermanos, nosotros aquí vemos un pasaje importante, pero específicamente, hermanos, nosotros podemos ver cuando el Señor Jesús le dice estas palabras a María, pero María enseguida inmediatamente le dice a los discípulos, le dice, su madre le dijo a los que servían, haced que todo lo que Él os dijere. Miren esta frase tan importante, haced todo lo que Él os dijere. Entonces, hermanos, esto tiene que calar en cada uno de nosotros. Hermanos, esto tiene una importancia muy relevante para nosotros porque esto habla de nuestra obediencia, esto habla de nuestra correspondencia, esto habla de nuestra actitud. Mira que los siervos, cuando los mandaron a llenar las tinajas, bueno, listo, ellos llenaron las tinajas. Luego, después de esto, el Señor les dio otra orden y les dijo, vaya, llévesela a los maestresala, al maestresala para que él pruebe el vino. Ellos fácilmente pudieron haberse preguntado, cuestionado, pudiesen haber hecho la pregunta, pudiesen haberse metido en sí mismo, como muchas veces usted y yo lo hacemos. Ajá, pero bueno, ya no convirtió el agua, ya no nos mandó a que llenáramos las tinajas de agua. Ahora también quiere que se la llevemos al maestresala. Usted y yo también muchas veces tenemos esta actitud. Pero hermanos, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Esto no fue lo que ellos hicieron. Ellos obedecieron inmediatamente. Ellos atendieron la voz del Señor,
se la llevaron al maestresala. ¿Y sabe qué fue lo más importante, hermanos? Que inmediatamente cuando esto sucedió, hermanos, también apareció el milagro. Entonces, hermanos, ahí nosotros vemos que el agua fue convertida en vino, ¿cierto? El vino fue el mejor, fue el deleite, fue el milagro que sucedió. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos de que también el Señor nos coloca a nosotros muchas veces en esta actitud, ¿cierto? Nosotros tenemos que obedecer a la palabra, obedecer a lo que el Señor está haciendo, a lo que Él está al quien ha elegido para llevar a cabo su obra. Entonces, hermanos, siguiendo con esto, nosotros podemos ver también de que Dios levanta canales. Dios levanta canales. Entonces, ¿cuál fue el canal que Él utilizó primeramente en el primer siglo, después de que cuando inició la iglesia? Nosotros podemos ver, ¿cierto?, que en el primer siglo, nosotros podemos ver, hermanos, el primer canal que Él utilizó fue el apóstol Pedro, ¿cierto? El apóstol Pedro, hermanos, Dios lo levanta, ¿cierto?, utilizándolo para que le hablara primeramente a quién, a la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, ¿cierto?, recibe la palabra del Señor, ¿cierto?, y ellos obedecen, inicialmente ellos creen, y Dios abre esa puerta. Dios abre, ¿cierto?, la ventana a la puerta de los cielos para que ellos entren. Luego, después de esto, rápidamente, hermanos, porque se me acabó el tiempo, nosotros vemos en Hechos capítulo 10, ¿cierto?, en la casa de Cornelio, Dios también le da la oportunidad a Pedro, ¿cierto?, para que abra la puerta, para que los gentiles también entraran, ¿cierto?, para que los gentiles también fuesen salvos. Y esto dio inicio ¿a quién? No solamente a la iglesia, sino también para que comenzara el cuerpo de Cristo a funcionar y para que no hubiese divisiones, sino para que también, ¿cierto?, tanto gentiles como judíos pudiesen estar incluidos en el cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros vemos aquí rápidamente de que, bueno, Dios quería dar una continuidad, Dios quería dar un progreso, ¿cierto?, con los gentiles, ¿cierto?, abrir la puerta para los gentiles, pero vemos de que Pedro tenía conceptos, Pedro se basaba todavía en la ley, dejaba que se metieran todos estos conceptos y esto no dejó que Dios los siguiera utilizando. Entonces, ¿a quién llama a Dios, hermanos? Llama a un Pablo, a Saulo de Tarso. Cuando él llama a Saulo de Tarso, hermanos, vemos de que Dios le da la revelación, ¿cierto? Dios le dio el encargo para que, siendo el más pequeño de todos los apóstoles, Dios lo pudiese utilizar para tener las revelaciones de Cristo, ¿cierto? Y así Dios lo pudiese utilizar para que pudiese llevar a cabo este ministerio, esta comisión de continuar con el encargo. Hermanos, Jesús es el Señor. Sigue nuestro hermano Antonio con este encargo. Amén. Y continuando, hermanos, el Señor una vez más nos muestra y confirma de que Él es, Dios es quien escoge a su canal. Ahí lo pudimos confirmar a través del apóstol Pedro, cuando Dios lo escoge con esa comisión. Luego levanta el Señor a Pablo, el apóstol Pablo, mostrando que había una sola boca, un canal para que las iglesias pudieran avanzar. Es Dios quien escoge, hermano. Este es el principio que el Señor quiere que sea restaurado en nuestras vidas. Ver que Dios escoge un canal para transmitir su palabra profética para que la iglesia avance. Este principio es fundamental, hermano. En la época de Pablo, el Señor nos mostró que habían, en cuanto al aspecto humano, había muchas contiendas y competencias, rivalidades entre los hombres, por todo este asunto filosófico. Era un asunto de competencia y contienda por los asuntos humanos. En Grecia, precisamente, fue la cuna de la democracia y de todas las corrientes filosóficas que le daban una opción al hombre, le presentaban un menú de opciones de qué corriente tomar para su comportamiento, ¿sí? Ante la sociedad, ante la familia. Pero el Señor nos mostró que en el aspecto espiritual, en cuanto a la obra de Dios, no existe menú. Escriba allí, en la obra de Dios no existe un menú de opciones. Dios tiene su palabra. Por eso el profeta que Dios escoge, hermano, no habla su palabra. El profeta que Dios escoge, hermano, obedece la voz de Dios. Solamente es un canal para transmitir lo que Dios quiere revelar a su iglesia. Entonces, bajo este principio,
El Señor nos ha querido mostrar, nos muestra, hermano, que en la iglesia, en la obra de Dios, no se escoge, la obra no se ejecuta, ¿sí?, con simplemente una persona que sea elocuente, otro que sepa explicar la Biblia. La palabra nos hablaba de que si es así, si fuera así, si la obra de Dios se hiciera así, con gente capacitada, ¿sí?, y no de acuerdo a la voluntad de Dios, pues el Señor no tenía que hacer nada aquí. Pero gracias al Señor que no se hace así. Dios escoge su canal. Dios tiene un solo canal, nos hacía énfasis el encargo de esta semana. Y la palabra que habla este canal no son palabras de información, ¿sí?, ni tampoco palabras de instrucción, sino que este canal habla la palabra misma, es decir, Cristo mismo. Amén. Entonces, qué bendición, hermano, hoy ser ayudados en cuanto a este principio para que podamos ser bendecidos. El Señor nos hablaba, por eso enfatizamos en ese término de palabra profética, para diferenciarla de cualquier palabra de información. Entonces nos explicaba, la palabra profética es la palabra que Dios habla hoy, que ya llega como revelación, también llega como vida, mire, para suministrarla a la iglesia, para que la iglesia avance. Entonces la palabra profética, hermano, cuando hablamos de esto, es una palabra revelada en este tiempo para direccionar a la iglesia, para que la iglesia avance. Amén. Entonces ahora vamos a ver este principio. Y vemos que esta palabra que Dios habla se cumple, mire, y se confirma por señales, prodigios y milagros. Y esto lleva a que la iglesia avance. Una vez más el Señor recalcaba, Dios tiene una sola palabra. Y es la que hace la obra de Dios. Entonces mire, sin embargo, este principio Satanás ha querido, hermano, derribarlo, ha tratado de confundir por mucho tiempo. Todo el tiempo trata de confundir, de que no hay un solo canal, hermano, de que no es así como el Señor nos ha hablado por medio de su palabra. Recordemos que este principio de que Dios escoge un canal para transmitir, para dar dirección a su pueblo, a su iglesia, lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como ya lo hemos enfatizado, lo hemos explicado. El ejemplo en el Antiguo Testamento de Moisés, cuando Dios lo escoge. ¿Quién escogió a Moisés? Dios. Pero no lo escoge, hermano. También otro principio que el Señor nos quiere mostrar allí es que en los primeros 40 años de Moisés, cuando él quiso salvar al pueblo, hermano, basado en sus capacidades, en esa experiencia, en esa capacitación egipcia que era, hermano, humanamente estaba bien preparado, pero necesitaba ¿qué? Ser trabajado por Dios y necesitaba madurez. En esos primeros 40 años él se creyó capaz y lo que hizo fue un desastre. Luego el Señor lo lleva al desierto para ser trabajado, hermano, y es allí, a los 80 años, como la palabra nos muestra, que es cuando Dios lo escoge, lo llama, y es allí cuando él se siente incapaz, inútil. Se consideraba, según Éxodo 4:10, dice, ay Señor, el versículo 10, nunca he sido hombre fácil de palabra. Ya él se consideraba, hermano, inútil, se consideraba tardo para hablar, lengua torpe, y es allí cuando el Señor, hermano, escoge un siervo, cuando no confía en su capacidad. Hermano, cuando no confiamos en nuestra capacidad es cuando le servimos al Señor, porque dependemos de Él totalmente. Y es allí como vemos este principio que Dios escoge el canal como Él quiere, pero con un corazón que se siente incapaz. Que sepa, hermano, que no confía en su propia capacidad, porque cuando confiamos, hermano, en esos talentos, inclusive que Dios nos ha dado, pero creemos que es por nuestra fuerza que podemos hacer las cosas, es allí cuando podemos cometer un desastre. Que Dios nos guarde, hermanos. Y este principio no solamente es en cuanto para aplicar al canal que Dios usa para transmitir su palabra profética. Este principio también es para todos los servicios. Cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes servicios, hermanos, y muchos Dios ha escogido como coordinadores, como hermanos líderes allí para coordinar un servicio. Pero ¿qué pasa, hermano? Que el Señor guarde nuestro corazón, que podamos ser aquellos que no confían en su capacidad, sino aquellos hermanos que se sientan así, incapaces, para que Dios pueda trabajarnos y también podamos ser maduros. Entonces, por un lado el Señor nos mostraba que Él escoge el profeta, por medio del ejemplo de Moisés, pero también vemos que trata de obstaculizar, hermano, ¿sí?,
por la ambición que hay en el corazón del hombre, ¿sí? Levantar a aquellos que se sienten capaces para detener lo que el Señor está haciendo por medio del canal. Ahí vemos también en Números 12 cómo Aarón y María, hermanos, se levantaron contra Moisés, contra la autoridad, pensándose que eran más capaces que Moisés. Y el Señor nos mostraba allí, en el versículo 12, Él decía, ¿acaso, dice así, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Dice así, hermano, Aarón y María eran más elocuentes que Moisés. Y eran mayores, mire, dos características. Entonces, esto, hermano, Dios tiene su propio criterio. Hermano, esto no es por cuántos años de vida de iglesia, si yo soy más elocuente que cierto hermano. No, hermano, si el Señor le place escoger a X hermano para que sea su boca, yo me uno a él, amén. Entonces no es por cuántos años yo tenga aquí, no es porque sea más elocuente, más capaz. Cuando yo me siento así, hermano, Dios mío, estoy al borde de la rebeldía. Porque lo que brota del corazón cuando nos sentimos capaces, hermano, es rebeldía. Claro, la ambición me lleva a ser rebelde, ¿sí? Por eso que el Señor, hermano, guarda este corazón, porque la ambición es lo que dañó a la iglesia en el siglo, del siglo II en hacia adelante, donde comenzaron a competir por la ambición que había en el corazón. Hermano, este es el principio. Dios escoge su canal, pero este canal, hermano, se siente incapaz, porque depende de Dios, amén. Y que el Señor, hermano, guarde nuestro corazón, no seamos como María y Aarón, que ese hermano presumieron que ellos eran los que podían ser la boca, y no, el Señor no los escogió, cogió a Moisés. El Señor hoy tiene un canal, usted y yo somos uno con ese canal, somos bendecidos por ese canal que Dios habla a través de él, hermano, nos unimos y así la iglesia puede avanzar. De lo contrario, hermano, entonces seremos un obstáculo para que la obra de Dios se haga. Entonces somos canales de bendición, no somos canales, hermanos, para hacer obstáculos. Jesucristo es el Señor, amén. Hoy, hermanos, gloria al Señor, siguiendo con el encargo. El Señor nos hablaba esta semana, lo que los profetas han compartido. El Señor nos continúa hablando de dos caminos. Esos dos caminos es el camino de Jesús, que es el camino de la humildad, el camino de tomar la cruz, el camino, hermanos, de morir cada día, hermanos, a nuestras ambiciones, ¿cierto? A nuestra ambición por la posición. Y hermanos, el Señor nos mostraba ese ejemplo, el ejemplo, hermanos, de la humildad. El Señor quiere que seamos humildes, el Señor quiere que seamos sencillos. El Señor no quiere que tomemos el camino de Lucifer. El camino de Lucifer, hermanos, era tomar la posición de Dios. Él sentía esa ambición porque se sentía capaz, como nuestro hermano Antonio compartía. Hermanos, Lucifer se sentía capaz, ¿verdad? Él era hermoso, tenía la capacidad, por eso él se sentía que podía tomar el lugar de Jesús. Él podía tomar el lugar de Jesús. Hermano, cada vez que nosotros buscamos, hermano, este camino, hermano, el camino de la ambición, hermano, de tomar el lugar, hermano, de la autoridad que Dios tiene, ¿cierto? Hermano, es el mismo camino de Satanás. Cuando nosotros tomamos, hermano, este camino, el camino de la ambición, porque me siento capaz, hermano, y creo que puedo reemplazar a la autoridad que Dios ha colocado, hermano, estamos tomando el mismo camino de Satanás. Entonces, hermano, que el Señor nos lleve a ser sencillo, que el Señor nos lleve a tomar el camino de Jesús. Satanás, hermano, él quiso engrandecerse, ¿verdad? Él quiso engrandecerse porque él se sentía capaz, porque él se sentía con la capacidad de reemplazar a Jesús. Entonces, hermano, que el Señor nos lleve cada día a esa simplicidad, a esa sencillez. Hermanos, y el Señor nos hablaba de que hoy hay un profeta, como nuestros hermanos han compartido, hoy hay un profeta, ¿verdad? Este profeta, ¿qué hace? Él transmite fielmente la palabra profética. Él transmite fielmente la palabra que Dios coloca en su boca, ¿cierto? Entonces, si este profeta, hermano, para de hablar la palabra profética, hermano, la obra de Dios va a parar. La obra de Dios va a parar. Entonces, de pronto, hermano, vemos, ¿no?, que al profeta se está autopromoviendo, él se está autoexaltando, ¿cierto?
entonces, hermanos, que nosotros de pronto lo estamos idolatrando. Hermano, nada de eso. Nosotros conocemos, hermanos, estos profetas que el Señor ha usado, hermanos, nuestro hermano Don Yulán, un hermano sencillo, humilde, hermano con toda la sencillez, hermano Pedro, hermanos sencillos, hermanos humildes. Hermanos, estos hermanos solamente, hermanos, son fielmente en transmitir la palabra que Dios coloca en su boca. Hermanos, estos hermanos que de pronto, hermanos, estas personas que hablan estas cosas, cierto, ellos porque se creen capaces, hermanos, de ocupar, como ahorita les compartía, capaces de ocupar el lugar que el profeta hoy el Señor está usando. Pero déjeme decirle que el Señor no lo escogió a usted. El Señor no lo escogió a usted. Entonces, hermano, no caigamos en ese error. Si el Señor no le escogió a usted, pues, hermano, sométase. Vamos a someternos, vamos a seguir la línea de la vida. Vamos a seguir la línea de la edificación, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro interés hoy? Nuestro interés hoy, hermanos, es establecer el reino del Señor. Nuestro interés hoy, hermanos, es traer al Señor de regreso. Nuestro interés hoy es hacer la voluntad de Dios. Nuestro interés, hermanos, es edificar la iglesia. Ese es nuestro interés. Entonces no caigamos en ese error, ¿verdad? Porque de pronto me creo, hermanos, con la capacidad de tomar el lugar que hoy tiene el profeta, porque me creo capaz. Porque me creo capaz, entonces me creo en la capacidad de tomar ese lugar. Oh Señor Jesús, pero déjeme decirle que el Señor no lo escogió a usted. Esa es la gran diferencia, que el Señor no le escogió a usted. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a Números y ahí vamos a ver una experiencia muy negativa que pasó con 3 personajes, hermanos, allí, como fue el caso de Coré, de Natán y Abigarín. Entonces vamos a ver allí, hermanos, lamentable, porque en ellos hubo rebelión. Ellos se levantaron contra el profeta que Dios escogió, ¿cierto? En aquella era, ellos se levantaron en contra de Dios, en contra de Moisés, perdón. Hermanos, fue muy triste porque nada de eso prospera. Cuando nos levantamos en contra del profeta, hermanos, déjenme decirle tajantemente y con toda la seguridad y toda la certeza que nada de eso va a prosperar. Oh Señor Jesús, porque es irnos en contra de la voluntad de Dios, es irnos en contra de lo que Dios eligió, y no podemos, hermanos, ir en contra de lo que Dios ha establecido. Aleluya, gloria al Señor. Dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coar, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliá y hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces eran personas importantes elegidas por el mismo pueblo. Entonces vemos allí de que ellos se levantaron, hermanos, en contra de Moisés. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Entonces acusaban allí a Moisés y Aarón que ellos habían, hermano, candidatizado, que ellos habían, hermano, allí pues elegido, cierto, para estar, hermano, por encima de la congregación, para estar allí, cierto, hermano, pues siendo usados por el Señor, hermano, dirigiendo la congregación. Y hermano, en Moisés no había esto, hermano, en Aarón tampoco había esto, hermano, y cayeron en ese error allí, dice, en contra de Moisés y Aarón, que eran los que el Señor había establecido allí. O sea que en ellos ya había, hermanos, había espíritu de rebeldía. Ya en ellos había espíritu de rebeldía. Dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y lo acercara así. Hace esto, tomó incensario Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oí ahora, hijo de Leví, ¿o es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. Hermano, vamos a conformarnos con lo que el Señor nos ha colocado en la iglesia, el servicio que el Señor nos ha colocado en la iglesia. Vamos a conformarnos con eso. No ambiciones, hermano, no ambiciones, no
no tome, hermano, ese camino, el camino de Lucifer, ¿verdad? Que fue a ambicionar el lugar de Dios. Hermano, quedémonos conformes, seamos agradecidos con el Señor. Vamos a ser agradecidos con Dios de donde Él nos ha colocado a nosotros, ¿verdad? Vamos a ser agradecidos con el Señor. Entonces no se siente inconforme, no se siente insatisfecho. Hermano, donde usted está, siéntase gozoso. Vamos a hacer el servicio con alegría, con gozo. Hermano, no ambicione. Vamos a ser agradecidos con el Señor donde el Señor nos tiene, hermano, para su servicio. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, ¿y qué te hizo acerca a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Dice, por tanto, tú y todos tus sequitos sois los que os juntan contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Hermano, murmurando contra Aarón, si en Aarón no había nada de ambición, nada de esto, había en el corazón de Aarón. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Entonces vemos allí, hermano, de que estaba, hermano, el principio, el espíritu de rebelión, hermano, en ellos, en contra del elegido por Dios, hermano, que era Moisés, hermano, allí. Oh Señor Jesús. Dice, es poco que nos hayas hecho venir en una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea que te quieres colocar sobre príncipe, ¿verdad? Sobre nosotros. Fue lo que le dijeron allí. Hermano, ahí vemos el concepto de la posición. Ahí vemos el concepto, hermano, de la ambición. Ahí vemos el concepto, hermano, de la ambición, de parte de ellos, de la ambición de la posición. Lo vemos aquí, hermano, el concepto de la ambición de la posición de parte de ellos. Dice, ni tampoco has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viña. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Dice, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ello y acercado delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová, mira hermano, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. O sea que ahí el Señor salió a vindicar. Hermano, el Señor salió a vindicar. Señor Jesús. Aleluya. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartado de entre esta congregación y lo consumiré en un momento. El Señor tenía la necesidad de venir a limpiar esa rebelión. Ahí vemos, hermanos, de que el Señor tenía la necesidad de venir a limpiar esa rebelión en medio de su pueblo. Oh Señor Jesús. Aleluya. Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, el 25 dice, habla a la congregación y dile, apartado del alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Apartado de estos tres, le dijo el Señor allí, apartado de estos tres, Señor Jesús. Dice, y habló a la congregación diciendo, apartados ahora, vamos al 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de su tienda, con sus mujeres, con sus hijos y sus pequeñuelos. Dice, y dijo Moisés, en esto conoceré que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Hermanos, Moisés le estaba diciendo allí, ustedes me persiguen a mí, ustedes luchan contra mí, pero quien hace la obra es Dios, quien hace la obra es la palabra, quien hace la obra es el Señor y ustedes vienen contra mí, ustedes luchan contra mí y quien hace la obra es la palabra, quien hace la obra es Dios. Eso le estaba diciendo Moisés a Coré, a Datán y a Abigarín. Oh Señor Jesús, dice, si como mueren todos los hombres murieran en esto, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriera su boca y lo trasgregaron todas sus cosas y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y comenzó a morir gente, hermano, ya comenzó a morir gente allí.
abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron el grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdocio Aarón, que tome los incensarios de en medio del incienso y derrame más allá del fuego porque son santificados. Los incensarios de estos pecaron contra sus almas y harán planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Dice, y el sacerdocio Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemaron había ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En cuanto a los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como sus sequitos, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Al 49 y termino aquí, hermano. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Hermanos, no nos involucremos, hermanos, con estas manifestaciones que están en contra, hermanos, de la palabra de Dios hoy. Hermanos, la palabra aquí no venía, hermano, por Moisés. Hermano, no era Moisés quien hacía la obra del Señor. El hombre no tiene capacidad para hacer la obra de Dios. Hermano, la palabra hoy, hermano, viene por medio del Señor. Lo mismo ocurre hoy. La palabra, hermano, hoy viene, es del Señor. Y el Señor es quien hace la obra. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Hoy lo que estamos viendo, hermanos, esto de casa adolescente, más de 500 casas adolescentes en el mundo entero tenemos hoy. Ellos no tienen espíritu, hermano, de contender, cierto, de hermano, de ir en contra de la palabra. Ellos son sencillos, son simples y Dios los está bendiciendo grandemente. Hermano, vamos a tener la actitud de todo adolescente, siendo simple y sencillo, hermano, no irnos en contra, hermanos, de la palabra del Señor. No nos debemos engañar, hermanos, por esto que quieren posición, por esto que se creen que pueden ocupar el lugar que el profeta hoy tiene. No debemos engañar, hermanos, no nos debemos engañar. Hermanos, vamos a ser simples y sencillos, aleluya, y hacer la obra del Señor con gozo, con alegría, siendo obediente a lo que el Señor hoy nos está hablando, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Continúa nuestro hermano Kevin con el encargo. Aleluya. Amén. Señor Jesús. Sí, hermanos, la verdad, esta es una palabra de advertencia y de mucha salvación para nosotros. No nos dejemos engañar, hermanos, y no caigamos en la sutileza del enemigo, en entrar en conversaciones o escuchar, ver cosas en las redes sociales que quieran sembrar en nosotros la semilla de la contienda y de la división. Sabemos que hay un hablar, un canal, y que esta palabra, hermanos, ¿cómo sabemos que viene de Dios? Porque viene acompañada de señales. Amén, sí. Y creemos, hermanos, que una de las señales más grandes que Dios está dando para acompañar y soportar lo que Él está haciendo hoy es el ejército de jóvenes santos que Dios ha levantado en todo el mundo. Hermanos, esa es la señal más grande que hay ahora. Por años, hermanos, siempre se venía luchando para que los jóvenes, los adolescentes pudiésemos servir con entusiasmo, con alegría. Y de un momento a otro, hermanos, por ser fieles a la palabra, por creerle al Señor, Dios produjo en medio de la iglesia este ejército de jóvenes santos. Es como Dios nos mostraba el cumplimiento de la profecía en Salmo 110, el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Y eso es lo que estamos viendo con los jóvenes y adolescentes. Hay un ofrecimiento voluntario de parte de ellos. En el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. ¿Qué es lo que está pasando hoy, hermano, a través de esta señal tan importante? Es que Dios ha levantado este ejército para recobrar la tierra para Dios, para entronizar a Cristo, hermanos, sobre esta tierra, traer su reino de vuelta. Y, hermano, y hay que ser sincero, de pronto muchos nosotros, ya que estamos trabajando con responsabilidad, no tenemos de pronto el tiempo para salir a las calles todo el día.
Pero qué maravilloso ver colportores hoy, hermanos, que están desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, predicando el evangelio sin cansancio, hermanos, por amor, ofreciéndose voluntariamente. Pero necesitamos nosotros como iglesia, y eso ya lo está dando el Señor, también responder positivamente. Esto no podemos dárselo solamente a los jóvenes y adolescentes. La iglesia también necesita participar. Hermanos, y hoy estamos participando, aprendiendo. Lo primero, hermanos, es cuidar de la persona de ellos. Hay que cuidar de estos jóvenes y adolescentes. No los podemos descuidar. Hermanos, porque estén todo el día en la calle, porque estén sirviendo al Señor. Ellos están en la primera línea. Quiere decir que ellos son los primeros que van a sufrir ataques. Por eso hay que estar nosotros como capitanes, hermanos. Los capitanes no solamente son otros jóvenes. Usted, hermano, que está escuchando, puede ser un capitán de este ejército. Cuidando, hermanos, también de estos jóvenes y adolescentes, cuidando a nivel emocional, también cuidando con ofrendas, hermanos, apoyando. Y gracias al Señor, por eso levantó Casa Adolescente, para que cuidemos, hermanos, más de cerca a todos estos muchachos. Amén. Si vamos, hermanos, a Juan capítulo 4, vemos un relato maravilloso, ya todos sabemos que este pasaje nos habla de la mujer samaritana. Y vemos en el versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué el Señor dio esa respuesta? Porque previamente la mujer samaritana en el versículo 20 le había dicho: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Eso es lo que produce la religión, hermano. Duda. Produce, hermano, que la persona entre en un valle entre lo correcto y lo errado, hermano. ¿Qué pasa? No era en lugares físicos, no era en Samaria, ni tampoco era en Jerusalén. Ahí el Señor enseguida le mostró que la verdadera adoración es en el Espíritu. Amén. Por eso, hermano, hoy no caigamos en lo cierto o en lo errado. No caigamos ni en A ni en B. Ninguno de los dos se necesita. El bien y el mal son productos del mismo árbol, ¿recuerdan? Lo que necesitamos hoy, hermanos, es vivir y andar en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Comiendo la palabra, viviendo la palabra. Y en ese momento, hermanos, en el versículo 24, Dios le complementa y dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la mujer samaritana responde porque ella sabía, hermanos: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella sabía, hermanos, que iba a venir el Mesías, pero miren la respuesta de Jesús: yo soy el que habla contigo. Esa palabra, hermanos, trajo salvación a esta mujer, pero ella no se quedó: bueno, Jesús, muéstrame en la Biblia que tú eres el Mesías. Jesús, muéstrame en el Torá que tú eres el que iba a venir. Ella no se colocó a cuestionar la palabra de Jesús. La palabra produjo algo en ella, dio una luz y ella creyó inmediatamente. Y miren que ella se fue. ¿Cuál fue la reacción de ella? Se fue al pueblo inmediatamente y ella le dijo al pueblo: aquí hay un hombre que me dijo todo lo que había en mi vida. ¿No será este el Cristo? Y la reacción de ella fue llevar toda una ciudad al Señor. Pero ¿cuál fue la otra contraparte, hermano? Los discípulos. Los discípulos, ellos también habían ido a la ciudad, pero cuando regresaron, ellos no le dijeron a nadie: nosotros andamos con el Mesías, nosotros andamos con Jesús. ¿Por qué no van y lo conocen? ¿Por qué no van y hablan con Él? Ellos estaban pensando en la necesidad, en algo bueno, en un servicio práctico, ¿verdad? En darle la comida, ¿verdad?, el almuerzo a Jesús. ¿Era malo? No era malo, era un buen servicio, pero hayan perdido el enfoque. Hermanos, mientras nosotros estemos en el servicio, en la iglesia, en los servicios prácticos, aún así no hay que perder el enfoque. El enfoque es Cristo, hermano. Y llevar a las personas al Señor. Por eso, hermanos, Dios nos regaló una frase tan maravillosa que es: puedo orar por usted. De pronto para muchos de nosotros todavía nos falta acabar más en esto, hermanos. Pero gracias al Señor, Dios sigue hablándonos y animándonos. Hermanos, ¿puedo orar por usted? Es una pregunta tan sencilla que rompe cualquier fortaleza. Muchos dirán que no, es cierto. Pero los que digan que sí, recibirán salvación. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hoy? No puede ser la actitud de los discípulos, debe ser la actitud de la mujer samaritana. Ella, cuando Jesús le dio esa palabra, ella tiró el cántaro. Y el canto, hermano, habla de nuestro tradicionalismo, de la vieja manera, de confiar en nuestras capacidades. Hermanos, ya la vieja manera funcionó en su tiempo, pero es vieja.
Hoy Dios ha dado una nueva manera. Tiremos ese cántaro. La forma tradicional de servir al Señor, de seguirlo, de comer su palabra, está bien, hermano, sirvió en su momento, pero Dios ha dado nuevas formas. Y si nos metemos allí, hermano, y tiramos el cántaro de todo ese tradicionalismo, hermano, Dios traerá mucha bendición a nuestra vida, a nuestra familia, hermanos, y a la iglesia. Jesús es el Señor. Gracias por este encargo de esta semana a través de la palabra profética, a través del alimento diario. Recordamos la serie Palabra, Vida y Edificación. Estamos disfrutando el Evangelio de Juan y el tomo que estamos disfrutando tiene como encargo la cura por la palabra. Amén. Hermano, esa palabra, hermano, trae cura, trae salvación para cada uno de nosotros. Así como esa palabra trajo salvación para la mujer samaritana, ella día tras día está trayendo la salvación, la cura para nuestra vida. Como compartía nuestro hermano Kevin, ya finalizando, en Juan capítulo 4, vemos la experiencia de esta mujer. Una mujer, hermano, que había tenido 5 maridos y el sexto no era su marido. Una que confiaba en el pozo de Jacob, que representa el sistema religioso. Estaba llena de tradiciones religiosas y ella confiaba en el pozo de Jacob. Hermano, pero un día, amén, hermano, un día, hermano, ella pudo recibir la luz del Señor. Ella pudo ser iluminada, ella pudo, hermano, tener un encuentro con el Señor vivo y real, hermano, y creer, hermano, y se pudo arrepentir, hermano, y comenzó un cambio en su vida inmediatamente. En Juan capítulo 4, versículo 8 dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Una vez que ella fue iluminada y fue arrepentida, ella se arrepintió, hermano, ella soltó su cántaro, dice la palabra, y fue ¿a dónde? A la ciudad, y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Hermano, aquí vemos que solamente cuando Jesús habló a ella. Hoy Jesús, hermano, es la palabra viva, la palabra real. Hermano, es la misma palabra, porque es el verbo, como el Señor nos compartió en Juan capítulo 1, versículo. El verbo es la palabra. Hermano, y ella recibió la palabra de Dios. Hermano, solamente por recibir, ella creyó, fue iluminada, hermano, y se arrepintió. Hoy el Señor nos está dando su palabra profética, nos está hablando, hermano, su palabra viva, la palabra que viene de la boca de Dios. Hermano, y si nosotros la tomamos, hermano, con una actitud de creyendo, hermano, vamos a ser iluminados, vamos a poder soltar el cántaro, hermano, vamos a poder ir a las ciudades a anunciar que tenemos el verdadera fuente, que es el Señor, la verdadera agua, hermano, porque ella confiaba en el pozo de Jacob, ella confiaba en el sistema religioso, en las tradiciones religiosas, pero un día ella escuchó la palabra de Jesús, hermano, y fue iluminada y se arrepintió. Hermano, y en el versículo 26 dice que el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Hermano, puntos principales de esta mujer samaritana al final es que ella pudo, hermano, recibir la vida del Señor, pudo experimentar la verdadera fuente, pero dice aquí que fue ¿a dónde? A la ciudad. Hermano, fue a anunciar, hermano, lo que había sucedido. Hermano, y eso nos muestra, hermano, que hoy esta vida que entró en nosotros, un día que la recibimos, que fuimos salvos y seguimos siendo curados por la palabra. Esa palabra que está circulando en nosotros. Hoy la palabra, hermano, por medio de la inmersión, por medio de la transcripción, los gritos de guerra, hermano, y estamos siendo curados. Pero esa vida, hermano, no se puede quedar ahí, sino que esa vida, hermano, necesita ser dada hacia otras personas. Por eso, hermano, esta semana el Señor culminaba diciéndonos, predicar el evangelio nos deja satisfechos. Amén. Predicar el evangelio nos deja satisfechos. Y en el mismo capítulo de Juan, el 4, el versículo 31, comienza a decir, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. 32, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? 34, Jesús les dijo, mi comida
es que haga la voluntad del Señor. Amén. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermano, la verdadera alimento, la verdadera comida es hacer la voluntad del Señor. El Señor nos decía, hermano, que el verdadero sentido de la vida humana es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Hermano, esa es el verdadero sentido de nuestra existencia, de la vida humana. Hermano, usted puede tener muchas cosas, usted puede tener éxitos en su vida, puede tener miles de cosas, ser un profesional, un buen empleo, todo. Y eso el Señor lo da, hermano, pero tenemos algo superior. Si usted en su vida humana, hermano, no tiene la realidad de hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra, hermano, todo eso queda en vano. Usted puede ser un buen profesional haciendo la voluntad del Señor, predicando el evangelio, tomando al Señor como en primero, en sus empresas, donde usted quiera que esté, tener siempre al Señor de primero para que pueda hacer la voluntad del Señor. Ahí nos vamos a sentir satisfechos, nos vamos a sentir gozosos y el Señor va a ser satisfecho también porque estamos en la verdadera comida, en el verdadero alimento que es el mismo Señor. Amén. Jesús es el Señor, hermano, que cada día el Señor nos lleve a hacer su voluntad. Hermano, ese es el verdadero alimento y no seamos engañados con otros platos de comida. Amén. Jesús es el Señor. En predicar el evangelio nos deja satisfechos. Predicar el evangelio nos deja satisfechos. Hermano, esta es la comisión que nos ha dado el Señor. Predicar el evangelio nos deja satisfechos. Amén, hermano. Por eso para el día de mañana, domingo, hermano, recordamos la reunión de la mesa del Señor, hermano. Vamos a venir gozosos, vamos a venir alegres, hermano. Pero también vamos a traer nuestra ofrenda. Vamos a traer nuestros diezmos, hermano. Pero también vamos a traer una ofrenda especial, hermano, para Casas de Colportores. Hermano, sino que el Señor está haciendo de esta herramienta, hermano, una herramienta importante, hermano, donde nosotros todos necesitamos participar, necesitamos ofrendar, hermano, para apresurar la venida del Señor. Por eso el Señor el día domingo, hermano, nos espera todo, hermano. No vamos a venir con las manos vacías. No vamos a venir con las manos vacías, hermano. Vamos a traer la ofrenda que el Señor está necesitando, hermano, para que nosotros podamos ser uno con Él. Amén. Pero el Señor nos invita, hermano, que donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, hermano, allí está todo, hermano. Hoy necesitamos, hermano, es apresurar la venida del Señor. Por eso vamos a hacer uno, hermano, con la herramienta que el Señor nos está dando, hermano, Casa de Colportores, hermano, para que nosotros, hermano, vamos a hacer eso, que incentivan, hermano, las personas a llevar el evangelio. Amén. Por eso también, hermano, vamos a orar por los hermanos que ya retornan de cada uno de sus localidades a su retorno, hermano, a la ciudad de Valledupar, ya que ellos salieron, hermano, a tener ya su compromiso, hermano. Por eso vamos a orar por ellos. Amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que tienes el cuidado, Señor, aún de toda tu iglesia, aún de todos aquellos que creen en ti, Señor. Hoy nosotros creemos y confiamos que usted hará la obra en nosotros y que es usted, Señor, quien traerá a nuestros hermanos de regreso, Señor. Aquellos que tienen su compromiso con sus familiares, Señor, te pedimos que los guardes, Señor, pero que los traigas de regreso, Señor, los traigas en victoria. Señor Jesús, gracias, Señor, gracias por esta oportunidad, Señor. Aún sigue bendiciendo, pero también llévanos, Señor, a cada día más ganar de ti, Señor. Señor Jesús, gracias, Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Deus deseja dar vida eterna para o homem que Ele criou, a sua imagem e semelhança. E a vida eterna está na palavra. E a palavra é próprio Cristo. Por isso ele enviou Cristo, o seu Filho, para a terra, para poder, como palavra, e ao falar a palavra, que as pessoas possam receber pela fé e
recebendo a palavra do enviado de Deus, terá a vida eterna.